El amanecer del miércoles llega con un tono grisáceo que parece reflejar el estado emocional de la casa grande, donde Begoña se mueve en silencio, intentando organizar sus pensamientos y, al mismo tiempo, sostener el peso de una duda que se ha convertido en compañía constante desde que la mentira de Gabriel salió a la luz. Mientras se ajusta el delantal y recoge el cabello con un gesto mecánico, siente cómo la incomodidad le sube por el pecho, una mezcla de indignación y tristeza que no consigue apartar aunque desee, con todas sus fuerzas, que aquella sensación no formara parte de su cotidiano. Al ver a Gabriel entrar en la estancia, la tensión se hace más evidente. No necesita palabras para expresar el muro que se ha erguido entre ellos desde que Delia irrumpió en sus vidas. Aunque él intenta mantener una compostura amable, casi condescendiente, sus ojos cargan un miedo velado, una urgencia que disimula con explicaciones repetidas, como si creía que insistir con suficiente convicción haría que su versión pareciera verdad. Begoña lo escucha, pero no lo oye. Las palabras, Delia es una mala mujer, dicha con ese tono de desprecio que Gabriel intenta justificar como una autodefensa, solo aumentan la confusión dentro de ella. ¿Cómo puede un hijo hablar así de la tan llena de entusiasmo y una naturalidad que desconcierta, acentúa el contraste entre ambas? La joven francesa llega con una caja envuelta con un lazo sencillo, un regalo destinado a mostrar agradecimiento y cercanía, pero que, en las manos de Marta, se transforma en un gesto intrusivo, casi incómodo. No es que desprecie a Chloe, simplemente, no está lista para recibir aquello que implica una confianza que aún no se ha construido. Por eso, cuando rechaza el regalo con un murmullo apenas audible, lo hace más desde el miedo que desde la frialdad. Chloe, al notar la distancia, esboza una sonrisa forzada y deja el paquete sobre la mesa antes de retirarse, intentando que el gesto no la hiera, aunque sabe que lo hará más tarde, cuando la soledad de su habitación le permita reconocer que esperaba un vínculo que quizá nunca llegue a formarse. A la misma hora, en el salón principal de la casa grande, Delia se sienta sobre el borde del sofá, acariciando el bolso que lleva apoyado sobre las rodillas. Sus dedos tiemblan levemente. Es el temblor de alguien que ha visto cómo sus decisiones alteraban un equilibrio que, aunque frágil, parecía más seguro que el presente. Desde que llegó, la atmósfera se ha vuelto insoportable para discurso hábil, la convence de quedarse unos días más, apelando a una reconciliación madre-hijo que él, en el fondo, no cree posible, pero que utiliza como argumento para retenerla cerca. Delia asiente, sin notar la sombra calculadora tras la aparente ternura del joven. Mientras tanto, lejos de ese ambiente cargado, Damián estaciona el coche frente a la nave donde Joaquín y Digna decidieron impulsar la nueva empresa familiar. El hombre baja despacio, como si el peso de sus recuerdos lo obligara a medir cada paso. Al entrar, el olor a cartón, madera nueva y tinta de embalaje despierta en él una nostalgia tan intensa que lo obliga a cerrar los ojos unos instantes. La ilusión de los trabajadores jóvenes, el brillo en los ojos de Joaquín, la energía colectiva de quienes comienzan un proyecto desde cero, todo le recuerda los primeros momentos de Perfumerías de la Reina. De repente, vuelve a verse allí, décadas atrás, junto a su amigo Gervasio, planificando fórmulas, soñando con mercados imposibles, imaginando un futuro en el que la tradición y la pasión construirían un legado. Y aunque una punzada amarga se mezcla con esa memoria, porque sabe que hoy ese legado se tambalea más que nunca, también siente una
una historia que María no controla, y ese simple hecho le provoca un escalofrío profundo. Gabriel, intentando mantener la calma, le expone sus sospechas. Alguien tuvo que mover los hilos para traer a Delia hasta allí, alguien que conocía su pasado, sus debilidades. Y tanto él como María llegan a una misma conjetura: Andrés. La idea de que su enemigo esté manipulando todo desde las sombras incrementa la inquietud en ambos. María, crispando las manos, contempla cómo Gabriel comienza a darle forma a una estrategia peligrosa. Presionar a Andrés para que venda su parte de la empresa, eliminarlo del tablero, asegurarse el control. María intenta no mostrarlo, pero una parte de ella siente miedo auténtico de lo que Gabriel pueda llegar a hacer cuando se siente acorralado. En la cantina, Tasio y Gaspar comparten un momento que oscila entre la confidencia y la preocupación. Tasio, derrotado, intenta explicar la distancia creciente con Carmen. Sus palabras son torpes, cargadas de arrepentimiento, mientras Gaspar lo escucha con la paciencia de quien conoce demasiado bien las tristezas ajenas. Quizá, le sugiere Gaspar con voz tranquila, no se trata de lo que hiciste, sino de lo que no dijiste. Ocultar su propio temor a repetir errores del pasado. Ambos sonríen con tímida sinceridad, y la reconciliación parece posible, hasta que llega el tema de la cena en la embajada francesa. No bien Tasio menciona la obligación de asistir junto a Chloe, el gesto de Carmen se endurece de nuevo. La posibilidad de verlo compartir evento con otra mujer en un entorno elegante despierta en ella viejas inseguridades, y en pocos segundos, aquel intento de paz se desvanece en un nuevo malentendido. A la misma hora, en la casa grande, Gabriel intenta justificar sus mentiras ante Damián. Es un esfuerzo inútil, cada palabra que pronuncia, cada acusación contra Delia, cada intento de explicación, parece hundirlo más en un fango que él mismo ha creado. Damián lo observa con una mezcla de cansancio y decepción. Aunque intenta mantener la neutralidad para no acrecentar el conflicto, siente que la imagen de Gabriel se erosiona lentamente ante sus ojos. Lo que más le duele no es la mentira en sí, sino la facilidad con la que el abogado parece manipular los hechos según su conveniencia. En un momento dado, Gabriel dice: "Lo hice para protegernos", pero la frase cae como una piedra sin eco. Damián ya no cree en esas palabras. De exclusión. Aunque intenta sonreír y fingir que no le afecta, se marcha antes de que las amigas terminen de hablar, sintiéndose nuevamente ajena a un mundo que creía más suyo. Cristina, por su parte, enfrenta una tensión mucho más explícita. Intercepta a Beltrán en el camino que conduce a la colonia y, sin dudarlo, lo confronta. La voz de la joven vibra entre ira y decepción, una mezcla inevitable cuando alguien en quien depositaste confianza te expone públicamente. Beltrán, con la mirada baja, intenta disculparse, balbucea excusas, pero Cristina, firme, le deja claro que el daño ya está hecho. En un gesto definitivo, le dice que no quiere volver a verlo. Mientras se aleja, siente una liberación amarga. No hay triunfo en esa ruptura, solo el cansancio de alguien que ha soportado más de lo que merecía. Esa misma tarde, Begoña busca refugio en la pequeña sala del dispensario, donde Luz organiza instrumental médico y hace inventario. Basta un cruce de miradas para que Luz comprenda que su amiga lleva algo atorado en el alma. Sentadas junto a la ventana, Begoña finalmente se quiebra. Confiesa la mentira de Gabriel, su sensación de estar perdiéndose a sí
con Luis para informarle de sus recientes movimientos. Espera, ingenuamente, encontrar apoyo. Pero Luis no reacciona como él anticipaba. Al contrario, lo mira con un gesto serio y le pregunta si realmente cree que manipular a su propia familia es la vía para recuperar el control de la verdad. Andrés, siempre tan seguro de su inteligencia, se queda sin palabras por un instante. No porque dude de su estrategia, sino porque por primera vez alguien le muestra el reflejo de lo que está haciendo sin adornos ni sutilezas. Luis le recuerda, con calma dolorosa, que la verdad no siempre necesita trampas para salir a la luz, y que a veces, quienes quieren desenmascarar a otros acaban convirtiéndose en versiones distorsionadas de aquello que combaten. Esa conversación marca una inquietud nueva en la mente de Andrés, pero él la empuja hacia un rincón oscuro, convencido de que no hay otra vía. La guerra que se ha iniciado. Una guerra silenciosa, fría, llena de manipulación y medias verdades. Exige sacrificios que él está dispuesto a asumir, aunque ello signifique convertirse en alguien que ya no reconozca. La tarde avanza lentamente, como si el tiempo quisiera ralentizar cada emoción que recorre a los habitantes de la colonia en este día cargado de tensiones cruzadas. En la casa grande, Begoña camina por el corredor con la mirada perdida, incapaz de separar sus pensamientos de la sensación amarga que Gabriel le ha dejado desde que la verdad sobre Delia salió a la superficie. No hay rincón de la mansión que no le recuerde, de algún modo, las palabras que él ha repetido con insistencia. Esa idea de que su madre es una mujer peligrosa, manipuladora, capaz de arruinarle la existencia. Pero cada vez que Begoña intenta hacer suya esa versión, una incredulidad profunda la sacude. No es simple compasión por Delia, es un rechazo visceral a la frialdad con la que la presencia de esa mujer no solo es una pieza clave en la distancia con Gabriel, sino también un detonante que ha despertado conflictos que estaban ocultos. No se acerca, pero la observa con atención, intentando descifrar si en el rostro de Delia hay rastro de la crueldad que Gabriel insiste en atribuirle, o si, por el contrario, hay dolor genuino. Lo que descubre es una tristeza transparente, esa que solo existe en quienes han perdido algo valioso mucho antes de llegar a ese lugar. Mientras tanto, en la fábrica, Marta intenta concentrarse en los preparativos del lanzamiento de la nueva fragancia masculina. Sin embargo, la mente le vuelve una y otra vez al momento incómodo con Chloe. El rechazo del regalo aún pesa sobre su conciencia, porque sabe que no fue un acto de arrogancia, sino una reacción defensiva nacida de inseguridades que jamás ha sabido exteriorizar. Las manos le tiemblan levemente mientras revisa los frascos alineados sobre la mesa de diseño, y en un momento de frustración, empuja con demasiada fuerza una carpeta que termina cayendo al suelo. No hay nadie alrededor para verla desmoronarse, pero aunque estuviera acompañada, no sabría explicar la tensión que le oprime el pecho. La relación con Chloe siempre la ha descolocado. Marta siempre ha sido reservada, que no tenía por qué aceptar un regalo ofrecido desde el cariño, pero en su interior, algo duele. Esa punzada inesperada la obliga a detenerse un instante. Se recuesta en la mesa y respira hondo, intentando no tomarse la situación como algo personal, aunque sabe que, en el fondo, así lo ha sentido. Piensa en la distancia que a veces se forma entre ella y los demás, no por falta de afecto, sino porque su entusiasmo parece, en ocasiones, un idioma que no todos comprenden. Y con ese pensamiento, decide que no insistirá más, que, si Marta necesita espacio, ella tendrá que aprender a respetarlo sin herirse a sí misma. En la casa grande, Andrés camina con paso firme hacia su habitación después de hablar con Delia. Sus ojos brillan con una mezcla de determinación y rabia contenida. La presencia de su tía ha abierto la posibilidad de que Gabriel cometa errores, y Andrés lo sabe.
Conoce la mente de su primo lo suficiente como para adivinar cuánto lo desestabiliza la figura de su madre. Y esa debilidad es precisamente lo que Andrés intenta aprovechar. Pero mientras cierra la puerta detrás de él, una sombra de duda cruza su pensamiento. Las palabras de Luis aún resuenan en su cabeza. Murmullo de conversaciones y el tintinear de vasos sobre la madera. Gaspar, detrás de la barra, observa a Tasio sentado ante un vaso de vino que apenas ha probado. El joven tiene la mirada clavada en un punto indefinido, como si buscara explicación a algo que no logra entender. ¿Quieres hablar de ello?, pregunta Gaspar con una voz suave pero firme. Tasio suspira, pasa una mano por su cabello y confiesa que aunque él ha intentado ser un buen marido, siente que todo lo que hace termina provocando el efecto contrario. Gaspar lo escucha, apoyado en la barra, y le recuerda que el amor no se basa en la perfección sino en la honestidad. Quizá, añade, deberías explicarle lo que realmente te preocupa, no lo que crees que ella quiere escuchar. Tasio medita esas palabras unos instantes, como si las recogiera con cuidado antes de guardarlas dentro de sí. Y aunque aún no se atreve a enfrentar a Carmen de ese modo, una semilla de valentía comienza a abrirse paso. Del otro lado de la colonia, Carmen levanta la vista cuando escucha el tintinear de la campanilla que anuncia la entrada de un cliente en la tienda. Al ver que es Tasio, su corazón late más rápido, dividido entre el resentimiento y la necesidad de reconciliación. Tras unos segundos de silencio, decide cortar la conversación y regresar a la trastienda, dejando a Tasio con un nudo en la garganta. Mientras tanto, en el jardín de la mansión, Delia se sienta en un banco de piedra bajo un rosal medio marchito. Observa los pétalos rosados que caen lentamente sobre la tierra húmeda, y por primera vez desde su llegada, permite que una lágrima escape. No entiende del todo la relación entre Gabriel y su familia, pero siente que algo en su hijo, algo profundo y oscuro, se ha endurecido con el tiempo. Su voz, su mirada, la frialdad con la que la ha tratado, todo ello hiere más de lo que esperaba. Y aunque Andrés ha sido amable con ella, una parte de su intuición le advierte que hay algo extraño en la disposición del joven a mantenerla allí. No sabe qué juego se está gestando, pero presiente que es una pieza involuntaria en algo que no alcanza a comprender. Y ese pensamiento la inquieta más que el rechazo de su propio hijo. Mientras reflexiona, Damián aparece en el sendero y se acerca con paso pausado. ¿Se encuentra bien?, pregunta con voz grave pero cordial. Delia se apresura a limpiarse las lágrimas y responde que sí, que solo está cansada del viaje, del ambiente. Se aferra a su mano con un suspiro, agradecida por una bondad que no recibe de su hijo. En otro punto de la casa, Gabriel, aún con la tensión acumulada de la mañana, revisa unos documentos en su despacho. Cada línea, cada firma pendiente, cada anotación sobre el futuro de la empresa se ha convertido en un recordatorio de que su posición se tambalea. Y aunque intenta proyectar seguridad hacia los demás, sabe que su plan para presionar a Andrés depende de demasiadas variables. Mientras frota sus sienes para aliviar el dolor de cabeza que no lo suelta desde el día anterior, escucha pasos acercarse por el pasillo. Levanta la vista justo cuando María aparece en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión que mezcla inquietud y desafío.
Ella entra sin pedir permiso, una costumbre que él tolera solo porque entiende que la joven guarda tanto miedo como resentimiento dentro de sí. Tienes que actuar rápido, dice en voz baja. Gabriel entrecierra los ojos, irritado por la urgencia en su tono. María se acerca un paso más y añade, Andrés no va a parar. Si no lo detienes tú, lo hará alguien más. Gabriel intenta no mostrarlo, pero el nerviosismo en sus rasgos es evidente. La idea de al camino que lleva al dispensario. Sus pasos son lentos, como si cada uno cargara un peso emocional distinto. Aunque se siente aliviada por haber puesto fin a una historia que le hacía más daño que bien, también experimenta una tristeza inesperada. Beltrán, con todos sus errores, había sido una presencia significativa en su vida, pero una presencia equivocada. Mientras camina, respira profundamente para aliviar la opresión en el pecho, consciente de que lo más difícil no será olvidar lo que pasó, sino perdonarse a sí misma por haber tolerado tanto. En la casa de los de la reina, la tensión se vuelve más densa cuando Begoña regresa después de su conversación con Luz. Cruza el vestíbulo y se encuentra con Gabriel subiendo la escalera. Los ojos de él buscan los de ella, esperando alguna señal de reconciliación, algún indicio de que sus explicaciones hayan surtido efecto. Pero Begoña se detiene en el último escalón, lo mira con una expresión fría, deliberadamente distante, y murmura, no puedo seguir creyéndote. Gabriel siente un golpe en el pecho, extiende una mano, como si quisiera tocarla, pero Begoña retrocede, y ese gesto basta para que él entienda que la fractura es más profunda de lo que imaginaba. Sin decir una palabra, ella se dirige a su habitación y cierra la puerta detrás de sí. Gabriel permanece inmóvil unos segundos, sintiendo que la casa entera se vuelve demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado ajena. Mientras tanto, Andrés camina por el jardín con una mezcla de satisfacción y ansiedad. Cree que su plan avanza, que la llegada de Delia ha debilitado emocionalmente a Gabriel más de lo que esperaba. Pero al mismo tiempo, la conversación con Luis vuelve a resonar. ¿Y si estoy cruzando un límite?, se pregunta en un instante de lucidez sorprendente. Sin embargo, como tantas otras veces, la idea se sostiene la cabeza entre las manos, como si intentara contener un dolor que no proviene del cuerpo sino del alma. Luz suspira y decide dejarla sola un rato más, consciente de que la única medicina posible ahora es el tiempo y la valentía de enfrentar la verdad. Al final del día, un viento frío atraviesa la colonia como advertencia silenciosa. La noche cae pesada sobre cada hogar, sobre cada conflicto, sobre cada miedo que se ha sembrado a lo largo de la jornada. Y mientras las luces se apagan una tras otra, queda claro que ninguna de las heridas abiertas encontrará alivio inmediato. Por el contrario, lo que se avecina parece aún más complejo. Un entramado de secretos, desconfianzas y decisiones que tarde o temprano enfrentará a todos los miembros de la familia y la colonia a una verdad ineludible. La madrugada trae consigo un silencio espeso en la colonia, un tipo de silencio que solo aparece cuando las emociones del día anterior han dejado cicatrices invisibles. En la habitación de Begoña, la oscuridad apenas permite distinguir la figura de la joven sentada al borde de la cama, abrazándose las rodillas para intentar impedir que el temblor de su cuerpo la delate. No ha podido dormir. Cada vez que cerraba
arrastrando el muñeco de trapo que siempre lleva consigo. Se acurruca junto a su madre sin decir palabra, como si intuyera que algo en el corazón de Begoña necesita un abrazo silencioso. La joven pasa los dedos por el cabello de la niña y, por un instante, esa ternura simple logra desviar la tormenta interna. Pero la calma dura poco, cuando escucha a lo lejos el sonido de unos pasos en el pasillo. Pasos que conoce demasiado bien. Siente como la tensión regresa lentamente, como un animal que despierta de un sueño inquieto. En la planta baja, Gabriel cruza el vestíbulo con el rostro desencajado tras una noche en vela. El peso de la desconfianza de Begoña, la mirada acusadora de Damián, la presencia de Delia rondando por los pasillos. Todo ello se ha convertido en una orquesta silenciosa que no deja de tocar dentro de su cabeza. Quiere hacerlo bien, quiere controlar cada variable, cada peligro, cada palabra que podría volverse en su contra. Pero la sensación de estar perdiendo terreno lo consume. Se mira en el espejo junto a la escalera y ve, con un sobresalto fugaz, a un hombre que no reconoce, agotado, crispado, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el exceso de pensamientos. Delia había intentado sostener. En otra parte de la casa, Damián se despierta con un dolor persistente en el pecho. No es físico, sino emocional. La sensación de haber fallado a su familia, de haber permitido que los cimientos que levantó con tanto esfuerzo empiecen a desmoronarse. Se viste lentamente, observando de reojo el espejo, donde ve el rostro de un hombre desgastado por años de decisiones difíciles y aún más años de silencios. Mientras anuda la corbata, piensa en la visita a la nave de Joaquín el día anterior. Aquella ilusión contagiosa que sintió durante unos segundos le recordó quién fue alguna vez. Y la memoria de ese hombre joven, soñador y ambicioso lo golpea con una mezcla de orgullo y melancolía. Baja las escaleras con paso lento. Cuando cruza el vestíbulo, escucha la voz tenue de Delia conversando con alguien en la cocina. No quiere intervenir, pero tampoco desea que la mujer se sienta completamente sola. Sabe que la presencia de Delia no es fruto del azar, y aunque no comprende del todo la enemistad entre ella y Gabriel, sí percibe un dolor auténtico en los ojos de esa mujer que intenta esconder su vulnerabilidad detrás de gestos formales. Se detiene en la puerta unos segundos. Donde la espera la caja con el regalo de Chloe. Marta la observa durante unos segundos con un sentimiento contradictorio. Culpa y distancia mezcladas. Abre la caja lentamente, como si el simple hecho de retirar el lazo pudiera despertar un huracán emocional. Dentro encuentra un pequeño frasco de perfume artesanal, con una etiqueta escrita a mano, para inspirar creatividad. Marta cierra los ojos. El gesto, tan sencillo y tan amable, la golpea como un recordatorio de que su rechazo fue excesivo, y quizá injustificado. Toma el frasco en sus manos, lo huele, y un aroma suave a bergamota y musgo envuelve la habitación, golpeando de lleno su memoria. Piensa en acercarse a Chloe para disculparse, pero su orgullo y su torpeza emocional la detienen. Respira hondo y promete hacerlo más tarde, aunque en su interior sabe que ese, más tarde, podría convertirse, como tantas otras veces, en un demasiado tarde. Mientras tanto, Chloe trabaja en la sala de reuniones, ordenando unas carpetas con un intento de concentración que no siente auténtico. Ha pasado la noche reviviendo el momento en que Marta rechazó su regalo, preguntándose si debe
pizza grande, Gabriel revisa las cuentas de la empresa con gesto preocupado. Mientras pasa las páginas una tras otra, se percata de que la situación es aún más delicada de lo que imaginaba. La presión sobre la producción, los rumores de la colonia, la desconfianza de la familia, todo está a punto de estallar. Siente que necesita retomar el control antes de que Andrés o María utilicen este caos para derribarlo definitivamente. El solo pensamiento de Andrés lo irrita profundamente. Se levanta de golpe y comienza a caminar por la habitación, como un animal enjaulado buscando una vía de escape. En ese momento, golpean suavemente la puerta. «Entra», dice con voz áspera. Es María. Ella cierra la puerta detrás de sí, apoyándose en ella con gesto tranquilo. Sus ojos oscuros observan a Gabriel con una mezcla de preocupación y desafío que lo desconcierta. «Estás perdiendo el control», dice ella sin rodeos. Gabriel frunce el ceño y da un paso hacia ella. «No necesito que me recuerdes lo que ya sé». María inclina la cabeza. «Entonces deberías actuar. Si Andrés está detrás de la llegada de tu madre, no se detendrá aquí. Es más por cariño, Gabriel. Estoy aquí porque si él te derriba, yo caigo contigo. Y no estoy dispuesta a perderlo todo por tu orgullo». El silencio que sigue está cargado de electricidad. Finalmente, Gabriel asiente con rigidez. María se retira, sin esperar agradecimiento. Y cuando cierra la puerta, él deja escapar un suspiro largo, consciente de que cada aliado que tiene es también un peligro latente. Mientras tanto, en otro rincón de la colonia, Tasio camina rumbo a la tienda con paso decidido. Ha reflexionado toda la mañana en las palabras de Gaspar y ha llegado a la conclusión de que debe hablar con Carmen de corazón a corazón. Pero cuando entra y no la encuentra en el mostrador, siente una punzada de incertidumbre. Sale a la calle buscándola con la mirada y finalmente la ve frente al escaparate, mirando sin ver los productos exhibidos. Se acerca lentamente. «Carmen, tenemos que hablar». Ella no se vuelve al principio. Sus ojos permanecen fijos en la distancia, como si temiera que mirarlo fuera suficiente para quebrarse. Finalmente, suspira y lo enfrenta con el ceño fruncido. «No quiero que me vuelvas a humillar, Tasio». Él la mira sorprendido. «No quiero humillarte, nunca quise hacerlo». Carmen cierra los ojos unos segundos, conteniendo lágrimas. «¿Y crees que no lo haces cuando aceptas invitaciones con otras mujeres? Cuando me enteré de que tienes que ir con Chloe, me miraste como si no fuera razonable sentirme molesta». Tasio baja la mirada, consciente de que ella no exagera. «No pensé que te afectaría así». «Pues me afecta», dice Carmen con voz firme. «Porque me duele, porque siento que no soy suficiente para estar a tu altura». La sensación de culpa inunda a Tasio. Da un paso más y toma sus manos con cuidado. «Eres suficiente, eres más que suficiente, solo, no sé cómo hacerlo bien». Ambos se quedan en silencio. Desde la llegada de Gabriel a su vida, Andrés se había convertido en un punto de apoyo silencioso, un equilibrio incómodo entre la cercanía emocional y la distancia moral. Hoy, su gesto parece más humano que calculador. «Gracias», murmura ella, «pero dudo que las cosas mejoren». Andrés suspira. A veces, la única manera de reconstruir es dejando que lo viejo se derrumbe. La frase la golpea de lleno, no por el contenido, sino por la forma en que Andrés la mira mientras la dice, como si comprendiera su lucha interna mejor que nadie. María observa la escena desde la distancia, con los brazos cruzados y la expresión afilada. Cada interacción entre Andrés y Begoña la desconcierta más. Es incapaz de decidir si aquel acercamiento nace del interés genuino o de la estrategia deliberada. Pero de una cosa está segura.
esa cercanía puede convertirse en un arma peligrosa en manos equivocadas, y la idea de no controlar ese vínculo la irrita profundamente. A mediodía, Damián convoca a Gabriel en el despacho. La conversación no tarda en derivar hacia la preocupación por la empresa. No podemos continuar así, dice el patriarca, mirando por la ventana. Por primera vez, la autoridad tranquila de Damián lo intimida de verdad. Se siente como un niño al que han sorprendido en una mentira mal construida. La conversación queda inconclusa, pero el mensaje es claro. La confianza entre ambos está al borde del colapso. Al finalizar el día, mientras la luz se desvanece y la colonia empieza a sumirse en la penumbra, Begoña camina hacia el dispensario para despejarse. No espera encontrar allí a Luz sentada frente a los registros. La amiga levanta la vista de inmediato y reconoce el cansancio en el rostro de Begoña. ¿Quieres hablar?, pregunta con suavidad. Begoña se sienta frente a ella y, después de unos segundos de silencio, finalmente lo admite. No sé si conozco realmente al hombre con el que me casé. Luz la toma de la mano, sin necesidad de palabras grandilocuentes. Es un gesto simple, pero suficiente para que Begoña sienta que, pese a la tormenta, aún queda algo de luz en su vida. Mientras tanto, en la casa grande, Gabriel se encierra en su despacho y se deja caer en la silla, derrotado por un cansancio que no es físico, sino moral. Intenta pensar en una salida, en un Parece como si el cielo mismo presintiera el eco de un conflicto que aún no ha estallado, pero que se cuela por cada rendija de la casa grande, por cada pasillo del dispensario y por cada esquina de la fábrica. Nada en ese día invita a la calma, y sin embargo, todos intentan aferrarse a algún tipo de rutina, como si la normalidad fuera un remedio temporal contra la verdad que leita bajo la superficie. Begoña sale del dispensario después de hablar con Luz, pero en lugar de regresar directamente a la mansión, decide dar un rodeo por los senderos que bordean la colonia. Necesita aire, espacio, algo que mantenga la mente en movimiento para que las dudas no se acumulen con el peso insoportable que han tenido en los últimos días. Sus pasos son suaves, casi silenciosos, pero en su interior se libra una tormenta que amenaza con derribar la poca estabilidad que le queda. Mientras camina, vuelve a pensar en la frase de Andrés. Esa frase ambigua que podría interpretarse como consejo fraternal o como insinuación calculada. Y se pregunta por qué, a pesar de todo lo ocurrido, las palabras de él siguen resonando con tanta claridad. No quiere admitirlo, pero hay una parte de ella que encuentra más comprensión en Andrés que en Gabriel. Preguntas que respuestas. ¿Cómo puede alguien odiar de ese modo a su propia madre? ¿Qué ocurrió entre ambos para que Gabriel reaccionara con tanta violencia emocional? Begoña respira hondo, intentando no llegar a conclusiones precipitadas, pero la intuición, esa intuición que rara vez la engaña, le dice que el problema no es Delia, sino él. A pocos metros de allí, en el jardín lateral, Delia recoge con delicadeza unas hojas secas que el viento ha depositado en un rincón del sendero. Cada gesto suyo parece cargado de una fragilidad sorprendente, como si intentara ser lo más ligera posible para no perturbar un entorno que ya siente hostil. Al levantar una de las hojas,
se detiene un instante para observarla contra la luz. Y en ese gesto simple se adivina el rostro de una mujer que ha vivido demasiado tiempo escondida, esperando un acto de reconciliación que tal vez nunca llegue. Cuando escucha los pasos de Begoña acercándose, gira lentamente la cabeza y sonríe con suavidad. No habla, pero sus ojos buscan en los de ella una señal, un puente, algo que pueda aliviar el peso que ha traído consigo. «¿Está bien, señora Delia?», pregunta Begoña con voz baja. Cifrar la verdad enterrada detrás de los gestos del otro. Finalmente, Delia se gira hacia el sendero y empieza a caminar despacio, dejando a Begoña con una sensación amarga que se adhiere a su pecho como una sombra persistente. Mientras tanto, en la fábrica, la tensión se palpa incluso durante los momentos más rutinarios. Los trabajadores se mueven con un ritmo cansado, arrastrando los pies entre estaciones de trabajo, como si el peso de los rumores sobre la empresa hubiera drenado su energía. Algunos hablan en voz baja, intercambiando susurros sobre el futuro incierto de Perfumerías de la Reina. Otros prefieren guardar silencio, conscientes de que cualquier palabra podría interpretarse como rebeldía. En medio de este ambiente, Claudia revisa un informe de producción, pero su mente está a años luz del papel que sostiene entre las manos. Su pensamiento va y viene hacia la película que Mari Paz y ella vieron la noche anterior, pero también hacia el rostro decepcionado de Carmen cuando las vio a la salida del cine. Siente un nudo incómodo en el abdomen. Nunca quiso herirla, ni excluir Elea, pero reconoce que quizás se ha dejado llevar demasiado por la espontaneidad sin pensar en las consecuencias emocionales que podría tener para los demás. Con decide que tendrá que hablar con Carmen por su cuenta, porque algo en su interior le dice que reparar esa pequeña herida emocional es más importante de lo que parece. Al mismo tiempo, en el corazón de la mansión, Damián se reúne con Andrés en la sala de estudio. El ambiente está cargado de un silencio espeso que anuncia una conversación difícil. Damián se reclina en su sillón favorito, mientras Andrés se queda de pie, cruzando los brazos con tensión evidente. Sabe que su tío lo ha llamado para algo más que una charla familiar. Andrés, comienza Damián con un suspiro pesado, la situación de la empresa es crítica. Y necesito saber que puedo contar contigo. El joven lo observa con expresión contenida. Es evidente que quiere decir muchas cosas, pero elige medir cada palabra con precisión. Puede contar conmigo, tío. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras Gabriel toma decisiones que nos llevan al precipicio. Damián siente un pinchazo en el corazón al escuchar el nombre de Gabriel pronunciado con esa mezcla de desprecio y advertencia. No quiero conflictos entre ustedes, responde, sabiendo que su deseo es inútil. Andrés niega con la cabeza, sin apartar la mirada. El conflicto ya existe, tío. Y no porque yo lo haya creado. Damián, agotado, cierra los ojos unos segundos. Sabe que Andrés tiene razón. Sabe también que la llegada de Delia no ha hecho más que avivar un fuego que estaba dormido, y que los resentimientos entre ambos jóvenes no son simples desavenencias familiares, sino heridas profundas que amenazan con destruir lo poco que aún queda en pie. Andrés retrocede un paso, como si quisiera poner fin a la conversación por su propio bien, pero antes de retirarse, añade en voz baja: no permita que Gabriel decida el futuro de la familia sin escuchar todas las verdades. Esa frase deja a Damián
parecen atrapados en una tensión emocional que podría resolverse en un abrazo o romperse en un adiós definitivo. Gaspar suspira, deseando que encuentren el equilibrio que tanto buscan. Mientras tanto, en el despacho de la mansión, Gabriel abre un cajón con manos inquietas y toma una carpeta repleta de documentos que ha preparado para enfrentar la siguiente fase de su plan. Cada hoja representa un riesgo, una jugada peligrosa que podría salvarlo o hundirlo aún más. Mientras revisa los números y las cláusulas, un ruido en el pasillo lo sobresalta. Rápidamente, cierra la carpeta y la guarda bajo llave, como si temiera que cualquier mirada ajena pudiera descifrar sus intenciones. Necesito controlar esto, murmura para sí mismo, consciente de que el margen de error es prácticamente inexistente. En ese preciso momento, María aparece junto a la puerta, sin anunciarse. ¿Todo bien?, pregunta con un tono que mezcla preocupación y vigilancia. Gabriel, irritado por su manía de irrumpir sin permiso, le responde con brusquedad: no necesito una niñera. María lo mira con decepción contenida, pero también con la determinación fría de quien sabe que su supervivencia depende. Las palabras, cargadas de veneno preciso, golpean a Gabriel con fuerza. Ella lo sabe, porque ve el rictus de dolor y rabia en su rostro. Entonces, decide retirarse en silencio, sabiendo que lo ha dejado con una duda más profunda que cualquier documento. Mientras el día se apaga y las luces empiezan a encenderse en la colonia, Begoña regresa a la casa grande con paso lento, como si cada metro recorrido le costara una parte de sí misma. Cuando entra en el vestíbulo, se encuentra con Delia sentada en uno de los sillones, con las manos entrelazadas en el regazo. La mujer levanta la mirada al escuchar sus pasos y esboza una sonrisa tímida. ¿Cómo ha ido su paseo?, pregunta Delia con voz baja. Necesitaba pensar, responde Begoña, sin esconder el cansancio emocional que lleva encima. Delia asiente con comprensión silenciosa. Durante un instante, ambas mujeres quedan frente a frente, unidas por una vulnerabilidad compartida. La una por un matrimonio que se tambalea, la otra por un hijo que la rechaza sin explicaciones claras. Y aunque no lo digan en voz alta, ese instante crea un pequeño puente entre ellas, un puente. ¿Bien?, pregunta él. No del todo, pero quizá empiece a estarlo. Andrés entiende más de lo que ella cree, y sin decir una palabra más, le dedica una mirada de complicidad que parece trazar una alianza silenciosa entre ambos. Mientras tanto, en la colonia, los trabajadores se retiran a sus casas en silencio, arrastrando las dudas del día. El eco de conversaciones truncadas aún resuena en los pasillos, y el peso de lo que podría ocurrir con la fábrica hace que cada familia cene con la preocupación clavada en la garganta. Las luces se apagan una tras otra, como si el pueblo entero intentara dormir para escapar de una verdad demasiado pesada. Pero la noche no trae descanso. En su despacho, Gabriel se queda mirando la ventana mientras la oscuridad avanza. Todo parece ir desmoronándose a su alrededor. Begoña no confía en él, Delia lo incomoda, Andrés lo desafía, Damián duda, y María lo vigila. Siente que cada paso que da lo hunde un poco más en un laberinto del que no sabe si podrá salir. Toma la llave del cajón donde guardó la carpeta y la aprieta entre los dedos, como si el simple contacto pudiera brindarle control.
enfrentar los pensamientos que han estado esquivando durante el día. En la casa grande, una lámpara tenue permanece encendida en uno de los pasillos, proyectando sombras cambiantes sobre las paredes. Es una imagen que, de algún modo, refleja el estado emocional de la familia. Luces que apenas logran contener la oscuridad creciente. En su dormitorio, Begoña permanece de pie junto a la ventana, observando cómo la brisa nocturna hace temblar suavemente las ramas de los árboles. No logra encontrar descanso. Ha intentado tumbarse, ha intentado cerrar los ojos, ha intentado obligarse a pensar en otra cosa que no sea la voz quebrada de Gabriel insistiendo en su versión sobre Delia, pero cada intento ha sido inútil. Cuanto más se esfuerza por creerle, más se aleja la posibilidad de hacerlo. Porque, aunque la acusación que él repite parece contundente, la intuición le dice que la mentira está del lado de él, no del de su madre. Esa intuición la asusta. Siempre se ha considerado una mujer sensata, capaz de separar la razón del impulso. Pero las últimas semanas han cambiado tantas cosas dentro de ella que ya no sabe si sus miedos son advertencias reales o simplemente heridas que aún no hace la cadencia antes de que la figura aparezca frente a su puerta. Es Gabriel. Él se detiene al verla, recortada contra la luz tenue de la habitación. La observa con un cansancio que parece nacido no solo del día, sino de un largo tramo de vida cargado de secretos. ¿Podemos hablar?, pregunta él, con una voz que mezcla tensión y súplica. Begoña respira hondo. No quiere enfrentarse a otra discusión, pero tampoco puede seguir huyendo. Pasa, murmura finalmente. Gabriel entra despacio, como si temiera romper algo con su mera presencia. Se queda a unos metros de ella, consciente de que acercarse demasiado podría hacerla retroceder. Sé que he fallado, empieza él, eligiendo cada palabra con precisión. Pero tienes que creerme cuando te digo que Delia no es quien aparenta ser. Begoña se vuelve hacia él, con los ojos cansados, pero firmes. ¿Y cómo quieres que te crea si cada explicación tuya añade una nueva pregunta? No entiendo el odio que le tienes, no entiendo tu frialdad, no entiendo por qué tengo la sensación de que me ocultas algo más. Gabriel traga saliva. La respuesta está en su interior, pero no puede salir. No puede. Gabriel con una fuerza devastadora. No grita, no protesta, no intenta convencerla de inmediato. Solo baja la mirada y se queda allí, inmóvil, como si la derrota le pesara demasiado para poder reaccionar. La distancia entre ambos cambia ligeramente en ese instante. No es un abismo nuevo, sino uno que se ha ensanchado lo suficiente para que ambos lo perciban con claridad. Mientras tanto, en otra parte de la casa grande, Delia está sentada en su habitación, intentando ordenar una pequeña maleta con sus pertenencias. Aunque Andrés la ha convencido de quedarse, una parte de ella siente que este lugar no es suyo, y que prolongar la visita solo añade dolor a un corazón que ya está demasiado cargado. Mientras dobla una blusa, piensa en Gabriel de niño, en sus ojos curiosos, en su risa, en la manera en que solía agarrarle la mano con fuerza cuando tenía miedo. No entiende en qué momento aquel niño se transformó en un hombre capaz de mirarla con odio. Un golpe suave en la puerta la saca de sus pensamientos. ¿Puedo pasar?, pregunta Andrés desde el otro lado. Delia asiente y él entra con una sonrisa leve. Sé que estás pensando en irte, dice él sin rodeos. Pero no es momento de abandonar. Ella deja escapar un suspiro tembloroso. No quiero ser una carga, Andrés. Ya he hecho suficiente daño solo con aparecer. Él se sienta frente a ella, apoyando los codos en las rodillas. No eres una carga, y si te vas ahora, solo reforzarás la versión que Gabriel ha creado sobre ti.
Delia baja la mirada. No vine a ganar batallas. Vine porque necesitaba verlo. ¿Y lo has visto?, responde Andrés con tono suave, pero firme. Ahora necesitas quedarte para que él también te vea. De verdad. Delia cierra los ojos un instante, dejando que las palabras de Andrés penetren la maraña de emociones que errores, pero también sabe que Andrés no es tan inocente como aparenta. Jugar con las emociones de una madre para atrapar a su hijo. Murmura en voz baja, apretando los puños. Eso no tiene nombre. Piensa en ir a hablar con Damián, pero finalmente decide que intervenir demasiado podría complicarlo todo. Sin embargo, una parte de él sabe que tendrá que hacerlo tarde o temprano, porque la atmósfera en la casa se ha vuelto irrespirable, como un perfume mal mezclado que amenaza con contaminar todo el ambiente. En ese mismo momento, lejos de la casa grande, Cristina camina hacia el dispensario con paso decidido. Aunque intentó distraerse en casa, la confrontación con Beltrán sigue rondándole la mente. No le duele haber cerrado la puerta a esa relación. Lo que le duele es haber confiado en alguien que, en el fondo, solo supo lastimarla cuando más vulnerable estaba. Siente que necesita aire, pero también necesita hablar con alguien que no juzgue su fragilidad. Por un instante piensa en acudir a Luz, pero cambia de opinión al recordar que Begoña podría estar allí. No quiere interrumpir un momento que quizás su amiga necesite para procesar lo suyo. Así que decide seguir caminando. Su destino final no importa. Alguien entra, Carmen. Ella se acerca al mostrador y se sienta sin decir palabra. Gaspar la observa con atención. ¿Todo bien?, pregunta él. Carmen suspira. No lo sé, no sé qué pensar, no sé qué sentir. Eso es normal, responde Gaspar con un tono que mezcla ternura y experiencia. Ella lo mira con cierta desesperación. Es que, no quiero perderlo. Gaspar asiente. Lo sé, pero tampoco puedes abandonar lo que eres por miedo a perder. Carmen baja la mirada. Sus manos tiemblan ligeramente sobre la mesa. Creo que aún no sé quién soy, Gaspar. Él sonríe con tristeza. Entonces empieza por eso. Las palabras quedan suspendidas en el aire como un consejo que golpea más profundo de lo que ella esperaba. Carmen respira hondo y se pierde un instante en el reflejo turbio del vaso que tiene delante. Empieza a preguntarse si su conflicto con Tasio tiene más que ver con ella misma que con lo que él ha hecho. Mientras tanto, en la mansión, Damián sube a su habitación con paso lento. Lleva encima el cansancio acumulado de días enteros intentando mantener en pie a una familia que parece determinada a derrumbarse. Lo que calla, piensa, sintiendo que la autoridad se le escapa entre los dedos. La sombra de Gervasio cruza su mente como un recuerdo antiguo, pero también como una advertencia silenciosa. Cuando la familia empieza a dividirse, solo los más astutos sobreviven. Y a veces, los astutos no son los más honestos. Mientras Damián se hunde en sus pensamientos, un acontecimiento inesperado ocurre en otro piso de la casa. Gabriel, incapaz de encontrar paz en su despacho, se dirige a la cocina con la esperanza de beber algo que le despeje la mente. Al entrar, ve a Delia sentada a la mesa, en silencio, con las manos entrelazadas. Ella levanta la mirada al verlo, pero no dice nada, solo lo observa.
Gabriel siente un impulso repentino de salir corriendo, de evitar ese encuentro. Pero sus pies no responden. Se queda allí, paralizado por una emoción que no reconoce del todo. Delia ladea la cabeza y susurra con voz quebrada. ¿Cuándo dejé de ser tu madre? Esa pregunta cae sobre él como un mazazo. Gabriel aprieta los dientes, dispuesto a responder con una frase que ya tiene preparada, pero no puede. Sus labios se mueven, pero ninguna palabra lo intentarlo. La noche avanza, y mientras la casa se sumerge en un silencio cada vez más profundo, la tensión acumulada promete estallar muy pronto, porque ninguna verdad puede permanecer enterrada para siempre. Más aún cuando la familia entera se ha convertido en un campo minado donde cada paso puede desencadenar un conflicto mayor. Gabriel lo sabe. Andrés lo sabe. Begoña también. Y la sensación compartida de que algo está a punto de romperse recorre la colonia como un susurro inquieto que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. La madrugada cae con un peso distinto al de las noches anteriores, como si el cansancio emocional que carga cada miembro de la familia de la reina hubiera contagiado al aire mismo. La casa grande parece contener la respiración. No hay voces, no hay pasos apresurados, solo un silencio denso que anuncia que algo está a punto de quebrarse más allá de la superficie. Ese silencio no es paz, es la tensión suspendida entre decisiones que aún no se toman y verdades que nadie quiere mirar de frente. En el dormitorio de Gabriel, la oscuridad solo se rompe por el resplandor tenue del farol exterior que se cuela entre las cortinas. Él está sentado en la orilla de la cama. La repite mentalmente y cada vez que lo hace siente un vacío en el pecho que le cuesta respirar. Sabe que la culpa no recae solo en Delia, ni en Andrés, ni en María. Parte de la culpa es suya. Pero reconocerlo implica abrir una puerta que lleva años cerrada y que teme no poder controlar si se atreve a abrirla. Su pasado es su arma y también su condena. Y ahora, todo empieza a parecer demasiado grande como para seguir sosteniéndolo sobre los hombros. Mientras tanto, en la habitación contigua, Begoña yace despierta sobre la cama, con la mirada fija en el techo. La conversación con Gabriel la ha dejado agotada, pero no por la confrontación en sí, sino por la sensación de estar avanzando en un terreno que no comprende del todo. Una parte de ella quiere creer que aún queda algo salvable en su matrimonio. Otra parte, más firme y más honesta, se pregunta si realmente está dispuesta a seguir sosteniéndolo sola. El amor no puede ser un esfuerzo unilateral, piensa, recordando las palabras de Luz sobre que los vínculos necesitan verdad para sobrevivir. Cierra los ojos y respira hondo. Intenta imaginar cómo sería la vida sin Gabriel, pero la idea la apuñala por dentro. No quiere llegar a ese punto. Al menos pero a un ritmo que no controla por completo. Las reacciones de Gabriel son cada vez más erráticas, más cargadas de impulsividad, y aunque eso le favorece, también le despierta un temor inesperado. No por el bienestar de su primo. Esa preocupación la dejó atrás hace mucho, sino porque cualquier acción precipitada podría afectar a la empresa y arrastrar a todos con ella. Andrés no quiere perder a Damián, no quiere destruir la herencia familiar. Solo quiere liberar a la familia del peso que implica la presencia de Gabriel en el poder. Mientras camina,
Pasa frente a la puerta entreabierta del salón y ve a Delia sentada en uno de los sillones, con las manos entrelazadas. Hay algo en la postura de la mujer que lo hace detenerse. Es un gesto pequeño. La forma en que aprieta sus dedos entre sí, la leve curva de la espalda, la mirada perdida en un punto indefinido. Pero revela una fragilidad que él no esperaba encontrar. Se acerca unos pasos más, en silencio, para no asustarla. ¿No debería estar descansando?, pregunta con voz suave. Delia levanta la cabeza y sonríe débilmente. No puedo dormir. La casa, o quizá yo misma. No descanso desde hace muchos años. Andrés se sienta frente a ella. La observa sin prisa, con una mezcla de empatía y estrategia. Sabe que la presencia de Delia es clave, pero también sabe que en su interior hay heridas profundas, antiguas. ¿Teme enfrentarse a Gabriel?, pregunta. Delia suspira. No le temo a él. Le temo a lo que se ha convertido. Ese no es mi hijo. Él la escucha con atención, midiendo cada una de sus reacciones. A veces, murmura Andrés, el dolor cambia a la gente más de lo que los demás pueden comprender. Delia asiente con ojos enrojecidos. ¿Y si fui yo la que provocó ese dolor? Por un instante, Andrés duda. No. Abrió la caja del regalo de Chloe, una mezcla de nostalgia y remordimiento la acompaña a cada paso. Cuestiona por qué reaccionó así, por qué la cercanía emocional le incomoda tanto cuando ella misma anhela ser comprendida. Cierra los ojos unos segundos y se promete hablar con ella al día siguiente. Pero la promesa parece escrita con lápices de humo, vulnerable a romperse si el miedo vuelve a interponerse. Chloe, por su parte, está sentada en el patio de descanso, contemplando el cielo oscuro. Juega con las llaves de la oficina entre los dedos, como si ese movimiento repetitivo pudiera ordenar sus pensamientos. No entiende del todo a Marta, y eso le causa una inquietud particular. No por vanidad, sino porque ve algo en ella que no ve en otras personas. Una sinceridad bruta, torpe pero auténtica, que le despierta un instinto de protección que no sabe gestionar. Quizá me acerqué demasiado, piensa. Quizá tengo que aprender a contenerme. Y aunque la idea la entristece, sabe que es necesario si no quiere perder la mínima conexión que aún existe entre ambas. En la cantina, Gaspar cierra el local tras un día largo. Mientras pasa la mano por los taburetes para colocarlos sobre el mostrador, recuerda la exposición. Convertirse para sobrevivir a los vaivenes emocionales de su matrimonio. Suspira y se toca el cabello, preguntándose en qué momento dejó de reconocerse. ¿Soy yo la que se alejó?, piensa. ¿O él fue quien empezó a caminar más rápido que yo? El pensamiento la atraviesa como una punta helada. No sabe si la respuesta la consuela o la destruye más. En otro punto de la colonia, Cristina deambula sin rumbo fijo. No busca un lugar, busca un sentimiento, alguna señal de alivio, algún rincón donde el desgaste emocional no sea tan evidente. Mientras pasa junto a las casas iluminadas, escucha risas a lo lejos, conversaciones cálidas, sonidos cotidianos de familias que cierran el día con cierta armonía. Ese contraste con su propia soledad le despierta un dolor inesperado. Acelera el paso, queriendo alejarse de aquello que la expone a su fragilidad. De regreso en la casa grande, Damián baja las escaleras con un gesto cansado. Ha pasado horas en su habitación reflexionando, pero la noche no le ha traído paz. Siente el peso de años de decisiones cuyas consecuencias ahora caen sobre sus hombros. La familia que luchó por formar con principios y disciplina se desmorona frente a él. Y lo que
¿Todavía despierto?, pregunta Damián. No podía dormir, responde Gabriel, intentando mantener un tono neutral. Damián se acerca lentamente. Gabriel, no quiero que esto se convierta en una guerra, ni entre nosotros, ni con el resto de la familia. Gabriel aprieta los labios. No estoy en guerra con nadie. ¿Seguro?, replica Damián, sin elevar la voz pero con una firmeza difícil de esquivar. Tu actitud dice otra cosa. Lo que has hecho, lo que estás haciendo, está debilitando todo lo que hemos construido. Gabriel respira hondo, como si cada palabra de su tío fuera un golpe directo al pecho. Solo estoy intentando proteger lo mío. Lo tuyo, repite Damián, con un dejo de amargura. La familia no es lo mío, es lo nuestro, y si no lo entiendes, nada de esto tendrá sentido. El silencio que sigue es tan profundo que parece que las paredes mismas escuchan. Gabriel intenta replicar, pero sus labios no encuentran la mentira adecuada para defenderse. Lo único que puede hacer es desviar la mirada, sintiéndose vulnerado de una forma que no esperaba. Damián coloca una mano en su hombro. Aún estás a tiempo. Al retirarse y reconoce que algo ha cambiado. Quizá no lo suficiente para resolver nada, pero sí lo suficiente para empujarla a tomar la decisión que lleva horas posponiendo, hablar con Luz al día siguiente con más claridad, decirle todo lo que no se atrevió a decir esta tarde, admitirle el miedo que siente no solo a equivocarse, sino a haberse casado con un hombre que no sabe amar de una forma sana. La noche se apaga lentamente en la colonia. Uno a uno, los faroles disminuyen su intensidad, como si el cansancio de sus habitantes también los alcanzara. Pero la calma que llega no es verdadera. Es apenas el silencio antes del movimiento que viene, porque lo que está a punto de ocurrir en la casa grande, lo que Gabriel intentará, lo que Andrés planea, lo que Begoña sospecha, no podrá detenerse mucho más. Y en ese punto exacto de tensión, donde el silencio parece tener vida propia, se gesta el momento que definirá el día siguiente. Porque, aunque ninguno puede verlo aún, todos avanzan hacia un choque inevitable. La mañana siguiente amanece gris, con un cielo encapotado que parece presagiar lo que aún no ha ocurrido, pero que inevitablemente se acerca como una ola que nadie podrá detener. Solo la desgasta más. Necesita claridad, y la claridad solo llegará cuando deje de esperar que Gabriel sea el hombre que ella creyó haber elegido. Al pisar el último peldaño, respira hondo, como si se preparara para enfrentar una conversación decisiva. Sin embargo, Gabriel no está en el vestíbulo, ha salido temprano, movido por la necesidad urgente de recuperar una imagen de control. No soporta la idea de que la familia entera piense que se tambalea, ni de que Andrés crea que tiene ventaja sobre él. Mientras camina rumbo al centro de la colonia, repasa mentalmente lo que dirá, cómo justificará sus decisiones, cómo negará cualquier sospecha. Pero cuanto más repite sus argumentos, más débiles le parecen. La inseguridad se cuela entre sus pensamientos como una corriente helada. A esa misma hora, Andrés se encuentra en el estudio de Damián, revisando una carpeta de documentos con expresión concentrada. No está allí por casualidad. Damián lo convocó para continuar la conversación inconclusa de la noche anterior. El patriarca quiere saber exactamente qué ha ocurrido entre Andrés y Gabriel, y aunque desconfía de los métodos del joven, también sabe que ignorarlo sería un error mayor. Andrés
Siente, aunque sabe que su tío aún no se atreve a ver por completo la magnitud del problema. No obstante, reconoce que el hecho de que Damián esté dispuesto a escucharlo ya es un avance. En paralelo, Delia camina por el jardín en dirección al pozo antiguo, un lugar que parece cargado de historias y donde el silencio no pesa tanto. Se detiene allí, pasa la mano sobre las piedras frías y respira profundamente. No sabe si quedarse en Toledo es lo correcto, pero sí sabe que abandonar el lugar sin haber intentado recuperar a su hijo sería darse por vencida demasiado pronto. Si me voy ahora, todo queda igual, piensa. Si me quedo, quizá algo pueda cambiar, aunque sea un poco. Esa esperanza mínima, casi imperceptible, la sostiene por primera vez desde que llegó. En la fábrica, Marta bebe café a pequeños sorbos mientras revisa otra vez los preparativos del lanzamiento de la nueva fragancia. Su mente está más tranquila que la noche anterior. Ha tomado la decisión de hablar con Chloe y disculparse sin rodeos. No quiere perder esa relación incipiente, sea profesional, sea amistosa, por un impulso de orgullo. Cuando Chloe entra a la oficina, ambas intercambian una mirada tensa. Marta deja la taza a un lado. ¿Podemos hablar?, pregunta con una sinceridad que sorprende incluso a ella misma. Chloe parpadea, intentando descifrar si es un buen momento o una trampa emocional más de las que aparecen sin anunciarse. Pero finalmente asiente, dispuesta a escuchar. Ambas se sientan, y la conversación, aunque breve, tiene la suficiente honestidad para reconstruir lo que quedó dañado. No es perfecta, nada se resuelve del todo en un solo gesto, pero logran recuperar un terreno común. Y en ese pequeño logro, Marta siente un alivio que no esperaba. Al mismo donde uno pueda entrar sin consecuencias. En la colonia, los trabajadores comienzan a reunirse frente a la fábrica. No es una protesta, no aún, pero el ambiente está cargado de dudas sobre el futuro de la empresa. La presencia de Damián, que llega poco después, logra apaciguar los ánimos. Su figura impone respeto. Les asegura que la empresa está trabajando para garantizar estabilidad y que pronto se tomarán decisiones importantes. Los trabajadores lo escuchan, algunos con esperanza, otros con escepticismo, pero al menos la tensión inmediata disminuye. Es un pequeño triunfo, aunque todavía frágil. A esa hora, Gabriel regresa a la casa grande convencido de que su ausencia temprana lo hace parecer ocupado, responsable, indispensable. Pero al entrar, se encuentra con Begoña en el vestíbulo, de pie, firme, como si hubiera estado esperándolo. Él la mira con una mezcla de culpabilidad y orgullo herido. «Tenemos que hablar», dice ella sin alzar la voz. Gabriel siente que el mundo se contrae en torno a esas palabras. No quiere hablar, porque sabe que cualquier palabra suya puede hundirlo más. Pero tampoco puede escapar. Asiente con matrimonio. Gabriel quiere responder que sí, que lo hará, que cambiará, que hablará, pero nada en su interior encuentra un camino claro para hacerlo. Porque cambiar implicaría enfrentar a Delia, abrir heridas, reconocer errores que ha preferido sepultar. Necesito tiempo, murmura. Begoña asiente, pero lo mira con una tristeza que lo atraviesa como una daga. Te lo daré, pero el tiempo no arregla lo que se niega a salir a la luz. Al salir de la habitación, ella deja una sensación de vacío a su paso. Gabriel se sienta en la cama, derrotado otra vez, consciente de que esta vez no podrá sostener la fachada por mucho más. Al finalizar la tarde, la colonia entra en un silencio que parece distinto del habitual. No es solo el final del día, sino el final de un viejo orden. Cada personaje queda atrapado en una encrucijada emocional.